¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos a un estupendo invitado, el internacionalista Ramiro Escobar, analista internacional y columnista del diario La República, para comentar con nosotros la situación en Siria luego del ataque con misiles de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. La reacción de Vladimir Putin y, en fin, qué nos espera, qué nos depara esta situación internacional. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el analista internacional y columnista del diario La República, Ramiro Escobar, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Ramiro? Bueno, el tema que nos ocupa es un tema álgido a nivel internacional, que es el bombardeo de la coalición Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria. Hoy día el presidente Putin ha advertido que un nuevo ataque a Siria traería como consecuencia un caos internacional, un caos global. ¿Qué significa esta advertencia o esta afirmación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que es aliado del gobierno sirio de Bashar al-Assad? Bueno, significa que ha sentido el golpe del ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Evidentemente, como Siria es un país aliado, han golpeado a por lo menos tres lugares donde supuestamente se almacenaban armas químicas. Y entonces Rusia, que no va a responder directamente a Estados Unidos, lanza este tipo de afirmaciones y también una ofensiva diplomática e informativa para contrarrestar la ofensiva diplomática e informativa de Estados Unidos. ¿En qué consiste, Ramiro, la ofensiva diplomática e informativa de Rusia? Bueno, por ejemplo, están circulando versiones en este canal Russia Today, por ejemplo, que cuestionan la eficacia o la seriedad de los cascos blancos. ¿Qué son, para que nuestro público entienda? Sí, los cascos blancos son un grupo de ayuda humanitaria que hay en Siria que se mueve en medio de la tragedia para asistir a las víctimas. Entonces han sido reconocidos por Occidente, hay un documental sobre ellos en Netflix, tienen un reconocimiento internacional importante. Ellos son los que documentan mucha de la barbarie que ocurre en Siria, pero son cuestionados por Rusia. ¿Por qué razón? O sea, porque los consideran aliados, claro, los consideran aliados de Occidente, consideran que están exagerando las cosas que pasan, cuando en realidad los cascos blancos denuncian crímenes de todas las partes. Entonces, si Rusia quiere ponerse del lado, digamos, de la legalidad, también tendría que ponerse del lado de lo que es el enfrentamiento de la crisis humanitaria, y eso no está claro. O sea, Rusia está tratando de presentarse como el defensor de la legalidad, argumentando algo que creo que es real, que el ataque que se ha producido es un ataque fuera del derecho internacional. Eso es verdad. Ahora, discúlpeme que te interrumpa. Sí. Efectivamente, eso es cierto, sí, y de alguna manera está siendo cuestionado por Rusia. Sí. Pero que yo recuerde, cuando sucedió la crisis de Kosovo, sí, en el año 99, si la memoria no me falla, los rusos argumentaban lo mismo de Occidente, es decir, decían que el ataque a Kosovo había sido hecho fuera del derecho internacional, porque las Naciones Unidas, que es el único órgano internacional competente para autorizar un ataque armado, ¿no es cierto?, contra otro país, ya sea en defensa propia o por alguna consideración propia de las Naciones Unidas, había sido dejado de lado. Entonces, ¿cómo ves tú ese paralelo entre la crisis de Kosovo y lo de Siria? Que también era una crisis humanitaria. Claro, lo que pasa es que la legalidad internacional ya se está vulnerando varias veces. El Consejo de Seguridad está siendo pasado por encima ya en sucesivas ocasiones. Entonces, esto es muy riesgoso para la seguridad internacional en sí, porque cada potencia que está
digamos, con un lugar permanente en el Consejo de Seguridad, va a dar su versión de los hechos, va a vetar resoluciones y va a criticar cuando el otro país que está tiene asiento permanente va a tratar de, o va a vulnerar la legalidad internacional. Para mí, Ricardo, el problema de fondo es la estructura del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque, digamos, esto tiene que ver con nosotros porque hoy día el Perú, si no me equivoco, es presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, claro, de alguna manera el Perú está directamente involucrado en la toma de decisiones, pero ¿por qué, si hay ese consenso a veces sobre determinados puntos en el Consejo de Seguridad, donde hay varios países representados, no se llega a un acuerdo? Para que nuestros amigos entiendan. Mira, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 son permanentes y con poder de veto de cualquier resolución. Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y además potencias nucleares, ¿no? Bueno, China, digamos, no es vencedora de la Segunda Guerra, pero es una potencia nuclear y tiene peso global. Los otros 10 países son rotativos. Habitualmente la presidencia incluso cae en estos países que tienen una presencia rotativa. El Perú ahora es presidente durante un mes, puede convocar una reunión, pero digamos quienes definen la cancha, quienes definen lo que se ocurre, quienes definen si se ataca o no se ataca un país, quienes definen si se sanciona o no sanciona un país, son básicamente los miembros permanentes. Fíjate, los 15 miembros pueden tomar una decisión por voto. Tiene que haber 9 votos a favor. Puede darse esta votación, ¿no? Pero basta que uno de los miembros permanentes ejerza su derecho de veto y ninguna resolución pasa. En este caso, se había propuesto por parte de Estados Unidos que la Organización para el Control de Armas Químicas investigara lo ocurrido en Duma, que es un suburbio de Damasco. ¿Pero eso fue antes del ataque o después? Antes del ataque. Entonces, Rusia vetó la resolución. Y entonces por eso Estados Unidos reaccionó. Claro, la resolución pedía ampliar las facultades de esta organización, no solo para que diga si se produjo el ataque con armas químicas, sino quién lo hizo. Rusia proponía una comisión formada por el propio Consejo de Seguridad, cosa relativamente peligrosa, digo yo, porque cada uno era como, iban a poner casi como el Tribunal Constitucional acá, ponían uno y a ver cómo nos arreglamos. Entonces, ese es el problema, estos bloqueos constantes se dan de acuerdo a la simpatía o los intereses de cada potencia frente a una determinada coyuntura. En el fondo, la tragedia humanitaria en Siria continúa y este ataque fuera del derecho internacional tampoco va a cambiar el curso de la guerra. Ahora, he leído hace poco, ayer noche, que un organismo que tiene sede en La Haya, que tiene que ver con el control de armas químicas, va a hacer una verificación. Y los rusos decían... Ese es la OPAC. Exacto, es el OPAC, efectivamente. La Organización para el Control, para la Prohibición de Armas Químicas. ¿Esto tiene que ver con la ONU? Sí, claro, es un organismo de la ONU. Ya, entonces, los rusos decían, bueno, han atacado primero... y después va a venir este organismo a hacer una verificación si hay o no hay armas químicas o si hubo un ataque o no de armas químicas. ¿Por qué no esperó a Estados Unidos a que esta organización, no es cierto que según me comentas depende de las Naciones Unidas y que tiene sede en La Haya, no haya ido a verificar efectivamente si sucedió el ataque? Porque la gran incógnita es si realmente el ataque sucedió y si los autores del ataque son los sirios que están, digamos, del gobierno de Bashar al-Assad. Bueno, mira, lo lógico hubiera sido que se espere esa investigación. Ahora, hay que tener en cuenta que en Siria hay 320.000 muertos desde que empezó el conflicto el 2011. La gente muere por montones, todas las semanas, por balas, por misiles, por bombas, por armas químicas. Aparte de este ataque ha habido 33 o más ataques, la mayoría muy probablemente perpetrados por el gobierno sirio, algunos perpetrados por organismos armados, quizás Daesh o el llamado Estado Islámico. Lo que pasa es que la diferencia entre que haya un ataque y la gente muera por misiles no es sustancialmente la misma, la tragedia no es sustancial, perdón, la tragedia es similar. Estados Unidos, ¿por qué ataca? Yo creo que Trump quiere reposicionarse globalmente cuando tiene serios problemas internos, ¿no? Quiere demostrar músculo frente a Rusia, en un momento en que Rusia está tratando de asentarse en la zona y tratando de alguna manera, definir el tablero de Oriente Medio a partir de lo que pasa en Siria, ¿no? Y entonces encuentra este hecho 2 semanas después, Ricardo, de que anunciaba que iba a salir de Siria con sus soldados.
uno se pregunta por qué cambió de opinión tan rápidamente. De pronto un repentino interés humanitario. No, yo creo que hay una puntada con un hilo ahí que tiene que ver con su situación interna, con la necesidad de fortalecerse globalmente, de aplacar un poco las serias críticas. No sé si has visto el director del FBI ha salido hace un rato a decir cosas horribles sobre él, ¿no? Entonces, en ese escenario, un presidente del país más poderoso del mundo, tratando de posicionarse en el escenario global con un bordeo de este tipo y además diciendo, hemos sido súper efectivos, hemos destruido quirúrgicamente lo que queríamos destruir. ¿Cómo sabemos que es así? La guerra es una guerra informativa también. Tanto Estados Unidos como Rusia están dando versiones que no tenemos manera de comprobar. Las investigaciones más independientes en lo posible son de la ONU, como las del Organismo para la Prohibición de Armas Químicas. Eso no está sucediendo y eso es lo alarmante, ¿no? Que se nos está escapando la legalidad internacional por entre los dedos o por los hilos que cogen estas dos potencias. Ahora, he visto otras entrevistas con colegas tuyos internacionalistas, una de ellas la del ex canciller Francisco Tudela. Él tiene una opinión un poco distinta a la tuya. Él dice que puede ser que efectivamente Trump haya considerado los problemas internos que tiene, sí, pero que, como tú mismo recalcas, Trump tiene el deseo, al contrario, de irse digamos, de Siria. Sí. Y que el ataque efectivamente ha producido un resultado que es destruir aparentemente los emporios que tendrían armas químicas, y que Rusia de alguna manera ha lanzado esa advertencia porque sabe que Estados Unidos ya no va a volver a atacar Siria con misiles. Es decir, es como digamos, prevenir, ¿no es cierto? Y decirte, amenazarte, va a haber una consecuencia global, sabiendo que tú no estás interesado en intervenir en Siria ni en reeditar un nuevo ataque a Siria. Es decir, al final Putin podría decir, bueno, por mi advertencia ya no se atacó Siria. Mira, en esto gravita, Ricardo, algo que es parte de la fantasía popular en este momento, ¿no? Se viene la Tercera Guerra Mundial, etcétera. Siempre se juega con ese asunto. A mí me parece un poco serio eso y casi delirante, ¿no? Porque tendría que pasar muchas más cosas para que haya una Tercera Guerra Mundial. Creo que ni Estados Unidos ni Rusia están interesados en atacarse directamente por varias razones. Primero, porque Rusia, a pesar de ser una potencia increyendo, no es la Unión Soviética. No tiene el mismo poder que tenía la Unión Soviética. Tiene poder, tiene armas nucleares, pero no es la Unión Soviética. Estados Unidos tampoco está interesado en meterse en un lío global directo con Rusia porque Trump es una persona aislacionista. Exactamente. No le interesa, digamos, toda su campaña electoral se dirigió a que Estados Unidos gastaba mucha plata en el mundo y no podía ser pues guardián del mundo, tenía que fijarse más en su problema. Y él quería diferenciarse en eso no solo de Obama, sino de Bush y de otros presidentes anteriores, ¿no? América primero, ¿no? Make America Great Again, y eso tú lo entendías no como el gran sheriff global. Sin embargo, han encontrado en Siria un lugar donde medir fuerzas. Esto es una pequeña guerra fría con otros actores en otro tiempo, donde las peleas no se dan directamente, sino en otro escenario. Lo peor de todo acá es que ninguno de los dos está interesado en que salga del poder Bashar al-Assad. Rusia, porque es su aliado, y Estados Unidos, porque no sabe qué vendrá después. Bueno, lo que dicen muchos analistas es que el tirano Bashar al-Assad, porque es un tirano en Siria, obviamente, si sale Bashar al-Assad, se va a armar un pandemonio como se armó en Irak, ¿no es cierto? O en Libia, donde al final había un poder fuerte que mantenía básicamente el orden, ¿no es cierto? Pero que al destruirse ese poder fuerte, simplemente los radicales le ganaron la partida a los moderados y al final convirtieron o van a convertir Siria pues en otro, digamos, emporio fanático y de terroristas, porque es el Estado Islámico el que está hoy en Siria, en retirada. Sí, el Estado Islámico ha sido muy golpeado en Siria, ya casi no controla territorio, pero en Irak sí. Pero hay otros grupos armados islamistas, Al-Nusra y otros más, remanentes de Al-Qaeda, grupos vinculados a Al-Qaeda que están actuando. Hay un colega analista internacional que da una cifra de grupos armados en Siria que a mí me pareció un poco exagerada. Dice que hay cerca de 2.000, yo no sé si hay 2.000, pero cientos sí hay. Y es muy difícil unificarlos en una sola coordinadora para enfrentar al régimen. Bashar al-Assad prácticamente ha ganado la guerra y la tragedia efectivamente es que si sale vendría algo como Libia o un gobierno islamista extremista, cosa que no sería el gusto de Estados Unidos.
Y entonces ni Estados Unidos ni Rusia quieren que salga, está allí. Y entonces la única alternativa que yo vería es que traigan a uno parecido a él, pero que no sea tan tirano. Pero es improbable porque él mismo no va a querer salir. Los tiranos nunca quieren salir por la buena. Obvio, ¿no? Entonces, además, pues, sería cambiar un tirano por otro tirano. exactamente. O sea, entonces, lo que quieren las potencias, según entiendo, es que de alguna manera consideran que Bashar al-Assad es mejor que cualquier caos que pueda suceder en Siria si es que él se va. claro, y yo creo que Rusia, el juego de Rusia es persuadir a Estados Unidos de que es mejor eso que entre algún grupo de la oposición, porque no se sabe cuál entraría. No tienen unidad, no tienen un liderazgo visible y sería un caos el país. Y hay otro factor acá que es interesante. El 75% de la población siria es sunita, la principal corriente del Islam. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cuál es el componente religioso en toda esta crisis? Porque Siria es aliado de Irán, ¿no es cierto? Y tiene mucho, tiene mucho peso también Hezbollah, que está en Líbano. Sí. Y todos son aparentemente chiitas. Pero Siria, tú dices que es sunita, aunque... Mayoritariamente. aunque Sí. la dinastía al-Assad viene, o sea, su árbol genealógico, por ponerlo de alguna manera, es también chiita. Claro, mira, el mapa grosso modo es así, ¿no? La corriente mayoritaria del Islam, el conjunto del Islam tiene 1.300 millones de personas. La corriente mayoritaria es sunita, es el sunismo, que suna significa la palabra del profeta, y los chiitas son los seguidores de Ali, el yerno de Mahoma. Es más o menos como el catolicismo. Como sí, pero... no, pero me refiero al... Porque tú me vas a decir, los chiitas son como una especie de... son todos musulmanes, islámicos, pero son como unos como los reformistas del siglo XVI. Digamos que para un sunita extremista el chiita es un apóstata. Exacto. Alguien renegado de la religión. La prueba es que los miembros de ISIS matan chiitas y atacan mezquitas chiitas con mucha frecuencia. Pero mira, esa es la composición general del Islam, ¿ya? 80% sunitas, más o menos un 20% chiitas. En Siria se da una composición similar a esa. Más o menos 75% sunitas y 15% chiitas de la rama alawita, que es una subrama del chiismo bastante laica, bastante moderada. No es un gobierno islamista, el Bashar al-Assad, es un gobierno más bien como el de Saddam Hussein, como el de Mubarak, que son formalmente de una de las facciones del Islam, pero que son gobiernos básicamente laicos. Lo que ocurre es que es una minoría que tiene el poder. Los sunitas se sienten segregados del poder. Algunos sunitas ricos apoyan a Bashar al-Assad porque quieren orden. Pero en el hervidero de la guerra, los sunitas extremistas han logrado captar adhesiones precisamente porque el sunismo mayoritario, sobre todo en los sectores pobres o medios, ha visto en ellos una posibilidad de reivindicar el poder que no tiene. Y esa es parte también de la tragedia. Y además, países chiitas son Irán, básicamente la potencia que ayuda a Bashar al-Assad, y tiene un enfrentamiento con Arabia Saudí. Que son sunitas. Son sunitas, porque hay, de todas maneras, o sea, Arabia Saudí no está interesada en que Irán se haga fuerte a partir de la alianza con Siria en esa región. Y por eso es que en algunos bombardeos, en la coalición liderada por Estados Unidos, participan países como Qatar y Arabia Saudita. Muchos se preguntan por qué, si Bashar al-Assad ya casi ha ganado la guerra contra el Estado Islámico, va a arriesgarse a lanzarle armas químicas a los restos de los remanentes del Estado Islámico, sabiendo que eso es principalmente lo que irrita a Occidente, ¿no es cierto? Lo que hace que Occidente se encrespe, ¿no es cierto? Y ataque Siria, porque Obama también atacó Siria con misiles Tomahawk. Obama en el 2013 tuvo que enfrentar un ataque con armas químicas que causó más muertes y decidió no atacar y negoció con Rusia para presionar a Bashar al-Assad para que destruyan el arsenal que aparentemente no han destruido, ¿no? Obama fue en eso mucho más prudente porque creo que no quería involucrarse demasiado porque sabía que es un caos, Dios, tomando la palabra de Putin, que es de difícil solución. Pero
Trump, creo, tiene un talante muy impredecible. Yo no creo que sea exactamente un estadista, sino alguien que está mirando en qué momento qué le conviene y a veces puede tomar... Fíjate, Ricardo, ¿cómo puede decir un presidente voy a lanzar misiles bonitos e inteligentes, ¿no? Es muy frívolo eso frente a una tragedia de este tipo, ¿no? Entonces hay acá lamentablemente requiebros, tweets, formas de ver el mundo, ya no solo la región, que hablan pues, de una soberbia impresionante, ¿no? Y de parte de Rusia aparecer como que, mira, nosotros estamos por la diplomacia, pero a la vez hay una escasa capacidad de reconocer las propias tragedias que ellos generan, ¿no? Ahora, no me has respondido a la pregunta sobre por qué Bashar al-Assad tendría que provocar a Occidente teniendo ya casi la guerra ganada contra sus enemigos del Estado Islámico, bombardeándolo con armas químicas. Duma, la localidad donde se ha producido el presunto ataque, es el último bastión rebelde armado cerca de Damasco. Probablemente una hipótesis es que es una manera ya de finalmente terminar con ese pequeño bastión. Por supuesto, existe lo que tú dices, un riesgo de que hacerlo de ese modo no iba a ocasionar este problema. Pero creo que Siria se apoya en la convicción de que cuenta con el apoyo de Rusia y cuenta con el apoyo de Irán y cuenta con el apoyo de un sector del planeta que va a decir, eso es mentira, ¿no? Si realmente lo hizo, ¿no? Va a tener la posibilidad de ponerse en una posición negacionista. Si no lo hizo, va a decir, miren, ahí están los que ustedes dicen que están haciendo justicia global. No hay manera de saberlo, no hay manera de saberlo, pero creo que Siria está, el dictador, ¿no? Bashar al-Assad está jugando a terminar la guerra ya como sea y quedarse él ahí como el único que pone orden. Y eso, ni siquiera eso creo yo va a traer tranquilidad a ese atormentado país, ¿no? Ahora, dado, digamos, los hechos, ¿no es cierto?, el bombardeo que se ha producido aparentemente por el uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad, lo que ha demostrado es que los rusos no están en capacidad de repeler ese bombardeo, así que, digamos, Bashar al-Assad no puede estar tan seguro de que Rusia al final lo va a defender. Entonces, generalmente cuando estos países que son apadrinados por un país mayor son muy agresivos, por ejemplo Corea del Norte con China, ¿no es cierto? China tiende a calmarlos, porque sabe que, digamos, una escalada puede, digamos, involucrarlos a ellos también y eso significa un riesgo muy grande. Rusia, digamos, no ha podido decirle a Bashar al-Assad, oye, no se te vaya a ocurrir lanzar armas químicas porque lo que vas a ocasionar es, además dado que Trump es una persona, como tú dices, impredecible, un ataque que me va a dejar mal a mí, porque yo no estoy en capacidad de repeler ese ataque, como que evidentemente ha sucedido. Bueno, probablemente los personajes de ese tipo no son totalmente controlables, ¿no? Pueden tener una ecuación de poder, un apoyo, pero en los hechos puede ser que tomen decisiones que no necesariamente están en consonancia con su gran protector. El factor China es importante, ¿no? En este caos, yo creo que en cierto modo políticamente sale ganando China, porque China, ¿qué es lo que dice siempre? Toma distancia, nunca manda misiones militares a ningún sitio, jamás se va a involucrar en un conflicto externo, salvo que le toque un interés muy, muy cercano como Taiwán, ¿no? Pero van a aparecer como... Es muy interesante cuando te pones a leer de la política exterior china, cómo la conciben varios anillos en el cielo, etcétera. Es muy interesante porque ellos conciben como que el mundo tiene que tener cierta armonía, por supuesto, siempre que se protejan sus intereses. Pero volviendo a esta lógica de por qué al-Assad hace esto sabiendo que va a tener consecuencias. No hay manera de saberlo en este momento, pero probablemente él, creo que, estoy especulando, porque yo no sé realmente cuáles han sido sus motivaciones, ni siquiera se sabe si el ataque se produjo, pero suponiendo que haya querido aplastar el último remanente de la oposición, ha calculado que va a tener una reacción, pero probablemente no ha calculado que va a tener una reacción de ese tipo, teniendo en cuenta que Trump hace 2 semanas había dicho, me voy a ir, ¿no? Y de pronto se encuentra con esto, debido a que Trump es una persona que dentro de 2 semanas puede decir otra cosa, ¿no? Ahora, no significa que Trump no se vaya a ir, porque lo que ha hecho Trump simplemente con sus aliados puede es ser que se lanzar vaya. misiles. De pronto, dentro de 2 semanas, un mes, dice, nos vamos de Siria y que se arregle, ¿no? Pero creo que dada las cosas como se han dado, ¿no? Dado el zarpazo que le ha metido y
y dado que esto lo ha posicionado como alguien que puede arreglar el tablero, alguien que se puede enfrentar con Rusia, y dado que Rusia ha reaccionado, pero ha dado a entender que puede haber un caos, pero ninguna señal concreta de que hay un enfrentamiento, probablemente se quede en esa posición expectante un tiempo. Probablemente si hay un nuevo episodio va a volver a atacar, pero difícilmente va a intervenir. Claro, mandar tropas por tierra creo que no lo van a hacer de ninguna manera. Tenemos medio minuto. Sí. ¿Qué, en toda esta ecuación del Medio Oriente, qué papel juega el Estado de Israel? Antes del ataque, Rusia le dijo a Israel, le advirtió que no se meta. Israel no se ha metido. ¿Por qué? Y muy brevemente, digamos, ¿cuál es el manejo de Israel en esta crisis? Bueno, mira, dos cosas ahí. Hay más de una evidencia de ataques israelíes a Siria. Hace mucho tiempo que están enfrentados. Sí, no, eso no es que no haya intervenido de ninguna manera, pero se cuida de intervenir demasiado por una razón que se parece a la de Estados Unidos. Y eso tiene que ver también con la mirada de Estados Unidos a la región. Digamos, el gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente es Israel. Entonces, ¿qué pasaría si sale Bashar al-Assad? Nuevamente lo que comentamos hace un rato, un gobierno presuntamente islamista, sunita, extremista, muy mucho amigo. Más radical que Bashar al-Assad contra Israel. Y además mucho más emparentado con los palestinos, ¿no? Los palestinos son sunitas, ¿no? Aplastantemente. Entonces, imagínate Israel con un vecino conflictivo con el que estaba enfrentado, radical sunita. Entonces, a Israel, ¿qué le conviene? Mantener este vecino ahí en condiciones precarias, atormentadas, con dificultades, ataques, pero no le conviene que se cambie y venga un gobierno radical sunita que le va a provocar más problemas y que volvería incluso más porosa su frontera en cuanto a ingreso de probables milicianos a su territorio, como ya ocurre con Hezbollah, pero ya no de origen chiita, sino de origen sunita. Sería terrible para ellos. Ramiro, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.